Por eso que en esta mañana vamos a escudriñar en la palabra lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y quiero que me acompañen en esta mañana al libro de Hechos, capítulo 4. Estamos en un tiempo especial en el cual estábamos buscando la guía de parte de Dios en este nuevo tiempo. ¿Por qué nuevo tiempo? Pasamos de una cuarentena, pasamos por momentos difíciles, el testimonio de Gerson vino muy bien al caso, ¿no? Pero en todo tiempo Dios estuvo obrando y trabajando en medio nuestro. Pero hay temas que nos fueron desgastando y también hay otros temas que fueron apareciendo dentro de la sociedad. Usted se dará cuenta que cuando va a su trabajo ve a personas que todavía están con temor a la enfermedad. Ve personas que todavía están viendo la situación económica y la situación social y tienen ese temor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que empezar a ser un motor de cambio y de buenas noticias, ¿no? El Evangelio. Pero claro está, como seres humanos también hemos atravesado por diferentes facetas. Y cuando nos encontramos nuevamente, la pregunta es ¿cómo vamos a continuar adelante? ¿No? ¿Cómo le puedo decir a una persona que tenga fe en el Señor y tenga la certeza de que Dios lo va a guiar? Solamente la presencia de Dios en medio de su pueblo nos da la fortaleza y nos da el ánimo para continuar y para ir al frente de los desafíos que se van presentando. Por eso que cuando vamos al libro de Hechos vemos justamente algo parecido, ¿no? Una comunidad de fe que está atravesando por una situación en la cual el Espíritu Santo empieza a obrar en medio de ellos. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 4, versículo 23-31, del 23 al 31, este mensaje que he puesto como título La llenura del Espíritu Santo en oración. La llenura del Espíritu Santo en oración. Y dice Hechos capítulo 4, versículo 23 al 31. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les reiteraron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ello, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios a nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. ¡Qué momento! ¡Qué momento en el cual la primera iglesia primitiva empieza a experimentar lo que es el costo de seguir a Jesús! La primera iglesia primitiva
empieza a ver la manifestación del poder de Dios, pero también las pruebas que conllevan seguir a Jesús. Después de haber orado, fueron llenos del Espíritu Santo. Después de haber orado, fueron llenos del Espíritu Santo. Y uno diría, ahí está la respuesta. Si queremos la presencia del Espíritu Santo, tenemos que orar. Sí, pero no. Sí se debe orar, pero antes se tiene que analizar en qué sentido y cómo tiene que estar la actitud de nuestro corazón para ir delante de la presencia de Dios y que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Y a través del Espíritu Santo nuestras vidas vayan siendo transformadas, cambiadas, renovadas e impulsadas a desafíos que sin el Espíritu de Dios no podríamos enfrentar. Vamos a recapitular en la historia, porque estos días estábamos viendo justamente el libro de Hechos. Y el anterior domingo que compartió mi esposa, hablamos del Pentecostés. Y vimos que en el Pentecostés es derramado el Espíritu Santo en la comunidad de todos los creyentes y empiezan a ver cosas grandes de parte de Dios. ¿Sí? Le voy a pedir que me acompañe a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando el Pentecostés, en el Pentecostés es derramado el Espíritu Santo y empiezan a suceder cosas maravillosas de parte de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 al 4, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. En ese tiempo, según lo que me muestra la Biblia, Dios empieza a trabajar en medio del contexto y la necesidad de cómo iba a proclamar su palabra. Habían otras culturas, otras etnias con diferentes lenguajes y el Señor quería dar un mensaje y es ahí donde reparte diferentes lenguas e idiomas para que puedan glorificar el nombre de Dios y todos podían oír. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿no? ¿Cuántas veces has visto la gloria de Dios manifestarse en medio de su pueblo, o en medio de tus necesidades, o en medio de tu iglesia? Si yo me sentara a hablar con cada uno de ustedes, seguramente ustedes me contarían muchas historias donde vieron la manifestación del poder de Dios, donde vieron sanidades, donde vieron liberaciones, donde vieron cómo Dios obró, cómo Dios trabajó en medio de ustedes. Lo que viviste, la manifestación del poder de Dios, es lo que te hace saber que experimentaste a un Dios real, a un Dios existente, no solamente imaginario. El testimonio de nuestro hermano, que fue la provisión de Dios, es una experiencia de que Dios es real y que cuando vos te acercas a Él, dice la palabra de Dios, es galardonador de aquellos que lo buscan. Dios hace que sientas y vivas su presencia. Porque si te hago recordar las cosas del pasado, te recordarás cuando llegaste con cargas, con pruebas, con dolor, cómo el Señor empezó a ministrarte, cómo el Señor empezó a liberarte, cómo el Señor te dio esperanza en ver la vida de otra forma.
O seguramente alguna experiencia tuya cuando oraste por una persona y esta persona sintió de parte de Dios que era un mensaje de Él. O cuando viste algo que vos pensabas que no iba a poder ser posible. Puede ser en el ámbito laboral o en el ámbito familiar y Dios lo hizo posible. Eso es experimentar la presencia de Dios. Dios hace que sientas y vivas su presencia. Su sanidad, su liberación. Haces y hablas cosas que nunca hubieras imaginado si la presencia de Dios no hubiera estado con vos. ¿Cuántas veces te pasó que vos decías, ¿qué le voy a decir a esta persona? ¿Cómo voy a hablarle de Dios? Y de repente al hablar empezaste a contarle acerca del Evangelio y empezaste a hablarle. Y vos mismo decías, ¿de dónde sale todo esto? O cuántas veces en situaciones difíciles tuviste la palabra adecuada para la persona y la pastoreaste, la cuidaste. Y después te diste cuenta y dijiste, ¿de dónde salió esta sabiduría? ¿De dónde salió esta palabra? La presencia de Dios hace que esa manifestación se revele en tu vida también. Dios te lleva a experimentar este poder y el valor que te da su presencia para testificar, para experimentar, para consolar, para ayudar. Todo esto englobado en el poder del Evangelio. Es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, invisible, pero su poder se manifiesta en las cosas que nos van pasando. En Pentecostés, como un viento regio y como llamas encendidas sobre ellos. Una manifestación externa y visible de lo que estaba pasando dentro. Ese fuego del Evangelio que tenía que ser propagado a aquellos que no conocían a Cristo. Esa ráfaga de fuego, de aire, que nos hace recordar lo que Jesús le decía a Nicodemo. Tú no sabes de dónde sopla el viento, de dónde viene y a dónde va. Así es cuando la presencia de Dios empieza a manifestarse. Pero más adelante, en Hechos capítulo 2, versículo 14, aparece Pedro. Y dice Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Recordemos a Pedro antes de el Pentecostés. Recordemos a Pedro negando a Jesús. Recordemos a Pedro llorando amargamente por haberle fallado al Señor. Recordemos a Pedro volviendo a la barca, diciendo, le he fallado a Dios y no hay solución para mi vida. Este mismo Pedro que se equivocó, que negó a Jesús, ahora se para en medio de aquellos que habían crucificado a Jesús sin ningún temor y les dice, compatriotas, déjenme que yo les explique lo que va a pasar. Déjenme que yo les explique lo que ha pasado y ha sucedido con Jesús. Pedro fue alguien que negó al Señor. Pedro fue alguien que tenía miedo. Pedro era alguien que era impulsivo y a veces actuaba sin pensar y metía la pata constantemente. Pedro era alguien inconstante, que a veces estaba y decía, Señor, a mí no me laves los pies. Y cuando Jesús le dice, es necesario que te laves los pies porque esto tiene que pasar para que seas parte de mi rebaño, de lo que quiero hacer. Y Pedro le dice, entonces bañame todo. Y Jesús dice, no,
Era alguien que a veces estaba ahí arriba y decía, yo contigo, Señor, hasta la muerte. Y de repente, al otro día estaba, yo no conozco a Jesús. Inconstante. Alguien que tenía miedo porque decía, ¿y ahora qué va a pasar? Han matado a Jesús y ahora nos vendrán a perseguir a nosotros. Impulsivo cuando vinieron a buscar a Jesús cortando orejas. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con Pedro? Quizás tienes temor y miedo de lo que está pasando en este tiempo. O quizás eres impulsivo y a la primera reaccionas de manera incorrecta o fuerte y dices, es mi carácter. ¿Y cuántas veces tu carácter te ha llevado, en vez de ser de bendición, a ser de problemas para otros? O eres inconstante y dices, en este tiempo me voy a consagrar al Señor y de repente no pasa nada. Pedro es ese alguien que nos identifica a todos nosotros. Y este mismo Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículo 14, se para y habla. Ya no tiene miedo. Ya no es impulsivo, no se paró para decir qué les pasa a ustedes. No, dijo, ahora es el tiempo, voy a hablar del Evangelio. Ya no es inconstante, no dice, no, mejor me callo ahora porque no. Se juega todo por el todo. Este mismo Pedro, por el poder del Espíritu Santo, se transforma en un mensajero valiente y lleno de su presencia. ¿Pero por qué? Porque él cambió, fue a un curso de capacitación, habló con un pastor, se hizo liderar, fue a un curso de liderazgo, fue a un congreso. No, dice en la Biblia que lleno del Espíritu Santo se puso de pie y dijo, voy a exponer una verdad. Y si ustedes siguen analizando los pasajes que siguen adelante, este mismo Pedro le dice, ustedes fueron los que mataron a Jesús, el ungido de Dios. Aquellos que lo habían matado. Lleno del poder del Espíritu Santo. Se transforma en ese mensajero valiente y lleno de su presencia. Pero más adelante en el capítulo 2 de Hechos, versículo 41-42, sucede lo siguiente. Capítulo 2, versículo 41 y 42. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Porque también vemos en las Escrituras, según lo que dice Hechos, que Dios nos da y nos permite ser parte de una comunidad de creyentes. El Espíritu Santo, la presencia de Dios fue la que te guió a ser parte de esta comunidad. Y Dios no te trae a cualquier comunidad. No te trae a un lugar donde decir, bueno, estate ahí hasta que te encuentres otro lugar. Él sabe dónde te ha puesto. Porque son creyentes que sienten como vos. Que se alegran y se gozan como vos. Que sienten lo maravilloso de pertenecer a una familia llamada iglesia. Dice Hechos que después de esto, muchos de los que creyeron en el mensaje de Pedro fueron bautizados. Dice la Biblia que 3.000. Y dice que de repente empezaron a vivir esta vida de comunidad, de iglesia.
porque compartían el pan juntos, comían juntos, porque se gozaban juntos, porque oraban juntos y porque eran parte de un propósito que ellos se habían dado cuenta que no era para una sola persona, sino para una comunidad llamada iglesia. Querido hermano, querida hermana, el lugar donde Dios te ha dado para que te congregues es el lugar que Dios te está regalando, porque es la familia que Dios te ha dado. Y en esta familia es donde también vos vas a poder compartir, orar y también ser llenos de la presencia de Dios. Luego en Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9, haciendo la recapitulación de lo que acontecía en ese entonces, ¿no? Dice Hechos capítulo 3, versículos 6 al 9, que de repente este mismo Pedro dice lo siguiente, y es un versículo favorito de nuestro hermano Mario. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó y al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Y cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, ¿pediste ver el poder de Dios alguna vez? Señor, hay cosas que son imposibles para mí. Hay cosas imposibles que yo pueda hacer. Solamente tú lo puedes hacer. Y de repente este Pedro, el que había fallado tanto, el que era inconstante, el que tenía temor, lleno del Espíritu Santo, primero proclamando y convirtiendo a 3.000 personas, luego lleno del Espíritu Santo, yendo al templo, viendo a alguien que estaba postrado durante años, inválido, sin fuerzas, pidiendo limosna, le dice a voz en cuello, no tengo plata ni oro, porque lo material no te ayuda en nada, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ponte de pie. Y esta persona recobra las fuerzas. Es sanado. Ve un milagro de parte de Dios. Porque la presencia del Señor, la llenura del Espíritu Santo estaba en Pedro. ¿Pediste ver el poder de Dios? Fuiste usado para ser un instrumento en las manos de Dios, hermano. Fuiste testigo presencial de milagros de parte de Dios también. Porque muchas veces vimos sanidades, muchas veces fuimos parte de sanidades y vimos el poder de Dios, así como Pedro. Pero para esto, la llenura del Espíritu Santo es importantísima en la vida de los creyentes. ¿Por qué hago toda esta recapitulación? Porque quiero que entiendan algo. La llenura del Espíritu Santo no es un evento puntual. De decir, hoy domingo 19 de septiembre, ¿no? Sí, 19 de septiembre, hoy van a llenar sus vidas con la presencia del Señor. Y a partir de ahí les vamos a dar un certificado que ustedes tienen la llenura del Espíritu Santo. No, no actúa así el Señor. La llenura del Espíritu Santo es constante. ¿Por qué? Porque la búsqueda de su presencia, la búsqueda de Dios tiene que ser constante en nuestra vida. Porque la búsqueda de Dios tiene que ser una necesidad como el aire que respiramos. Y la Biblia me muestra en diferentes facetas de la primera iglesia primitiva, de la vida de Pedro, que la iglesia y Pedro puntualmente fueron llenados una y otra vez de la presencia de Dios. Porque el Señor va llevándote para que vayas experimentando su poder. Pero a medida que vas experimentando su poder, vos necesitas más de su presencia. Y necesitas más de Él. Y más dependencia de Él.
Y es ahí donde vamos a ver el poder de Dios. Como iglesia del Señor, en este tiempo necesitamos la llenura del Espíritu Santo, pero es una búsqueda constante que no tiene que terminar nunca, porque el día que vos cometas el error de decir, yo estoy bien, no necesito de la presencia del Señor, es ahí donde empiezas a estar fuera de este propósito divino que Dios tiene para tu vida. Pero en Hechos capítulo 4, versículo 2 al 3, también señala algo que pasa cuando vos empiezas a experimentar y a vivir la presencia de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 2 al 3, dice así: estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Y uno dice, no, entonces con la presencia de Dios voy a ver las maravillas y la gente me va a admirar y la gente me va a querer. No, porque para buscar la presencia de Dios, para ser lleno de su Espíritu, uno tiene que estar dispuesto a pagar un precio. Y muchas veces, aquellos que no entienden lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, van a ser piedras de tropiezo que van a poner a prueba nuestra vida. Porque después de proclamar, dice que buscaron a Pedro y a Juan y estaban muy molestos porque estaban predicando el Evangelio. Estaban muy molestos porque los habían públicamente acusado de que ellos mataron a Jesús y los metieron presos. Y uno dice, ¿dónde te lleva la llenura del Espíritu Santo? A experimentar cosas grandes, a ver la manifestación de Dios. Sí, pero también te lleva a la prueba, al momento difícil, al momento donde eres probado. Porque después de vivir esta experiencia, tiene que darse cuenta Pedro que después la prueba viene y eres probado, eres medido y eres pesado. Y esto hace que pases por momentos difíciles. Apocalipsis dice que compremos vestiduras blancas y si nos falta el peso adecuado, le pidamos al Señor, porque vamos a ser pesados, queridos hermanos. Vamos a ser medidos. Y es en la prueba donde el Señor sabe si realmente nuestra convicción en el Señor es real o simplemente ha sido un sentir emocional. Pero en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de lo que Dios está haciendo, la llenura del Espíritu Santo está ahí. Porque en medio de la prueba y el dolor tienes que ir a la oración, a la humillación, a la búsqueda de restauración, de guía de parte de Dios. Hemos sido probados en esta pandemia. Hemos sido medidos en esta cuarentena. Hemos sido pesados para saber si nuestro peso es verdadero, si nuestro creer en Dios es real. Pueblo de Dios, hemos sido medidos, hemos sido pesados, hemos sido probados para saber si realmente somos el pueblo de Dios. Pero en este tiempo Dios quiere hablar en medio de su pueblo. Dios quiere mostrarte que la prueba es la forma en la que Él depura y limpia tu vida para poder llenarte de su presencia.
Porque vos eres un vaso en las manos del alfarero. Pero este vaso tiene que ser limpiado para llenarlo de su presencia. Y este tiempo, la iglesia en general ha sido probada. La iglesia en general ha sido limpiada, ha sido depurada. Y uno diría, no, ¿qué tengo que ver yo? Si yo estaba bien con el Señor. Porque como le decía al principio, nosotros somos una comunidad y Dios se manifiesta en medio de su comunidad. Y es ahí donde llegamos al pasaje que habíamos leído al principio. ¿Qué pasa después de haber experimentado todas estas cosas de parte de Dios? ¿Qué pasa después de haber vivido sanidades y prodigios de parte de Dios? Viene la prueba, viene la cuarentena, viene la pandemia, 2 años donde nos separaron de todo. ¿Y qué hicimos en ese tiempo? ¿Cómo salimos de esa cuarentena? Si usted me dice, yo salí fortalecido, salí bien, boom, gloria a Dios por eso. Pero también algunos salimos debilitados. Y no debilitados por causa de no creer en Dios, sino justamente como lo muestra la palabra, por creer en Dios fuimos debilitados, fuimos probados, fuimos medidos, fuimos pesados. Y eso, mi querido hermano, te duele, te desgasta, te lastima. Y tienes que volver al Señor y decir, Señor, he pasado la prueba, pero estoy así. Estoy vacío. Necesito de tu llenura. Necesito nuevamente de tu presencia. Porque ha habido momentos en que he pensado que me has dejado completamente solo. Porque ha habido momentos que me he quejado y he dicho, Señor, ¿por qué? Porque ha habido momentos que he pedido tu justicia para con otros. Hazme justicia, Señor. ¿Estás viendo lo que están haciendo? Y eso ha hecho que mi vaso se vacíe de tu presencia. Y en Hechos capítulo 4, versículo 23 al 29 sucede lo siguiente. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Ser probado y tu respuesta a esta prueba ante Dios será parte de tu restauración, parte de tu fortalecimiento, parte de la restauración y el fortalecimiento de nuestra comunidad. Porque en este tiempo necesitamos ser fortalecidos y restaurados. Y si alguna vez tú te preguntaste, ¿por qué, Señor? Justamente dice el capítulo 4 que hemos leído, del versículo 26. Perdón, versículo 28, ¿no? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Dios sabía que ibas a ser probado en esta cuarentena? Sabía, de antemano.
¿Dios sabía que ibas a pasar por una enfermedad? Sí, de antemano. ¿Dios lo permitió? Sí, lo permitió. Porque Él es soberano. Y porque Él sabía que a través de esa prueba ibas a conocer su poder, su amor, su restauración, su pastoreo y su cuidado. Ser probado es una cosa, pero tu respuesta tiene que ser otra. Porque vos puedes ser probado y si tu respuesta es negativa, es como que fueras a un examen y reprobaras en el examen. ¿Qué va a pasar? Te tienen que volver a tomar el examen. Ser probado y tu respuesta a esta prueba ante Dios será parte de tu restauración. Señor, quiero ser restaurado en este día. ¿Cuál va a ser tu respuesta ante Dios? Él quiere restaurarte, pero ¿cuál va a ser tu respuesta ante Dios? Señor, quiero ser renovado, quiero tener esa llenura, quiero ser fortalecido. Está bien, pero Dios está esperando tu respuesta. Sí, mi respuesta es que quiero ser fortalecido. No, esa no es la respuesta. La respuesta es, ¿qué vas a decir ante la presencia de Dios y ante la búsqueda de Él? ¿Te vas a rendir delante de Él? ¿Vas a permitir que Él trabaje en tu vida? ¿Vas a poner en sus manos tus luchas, tus pruebas, tus preguntas? Y vas a decir, Señor, aquí está mi vida y haz con ella lo que quieras hacer. Porque en el capítulo 4, versículo 29 al 30, continúa la lectura y dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y conceda a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Nuestra oración en este tiempo es dejar todas nuestras luchas, todas nuestras pruebas, toda nuestra vida en manos de Él. Nuestra oración tiene que ser, Señor, no sabemos la respuesta de lo que va a suceder. No sabemos cómo vas a arreglar este problema. No sabemos cómo vas a sanar aquella dolencia. Pero te lo dejamos en tus manos porque confiamos en vos, Señor. Como el pueblo de Dios al recibir la noticia de Pedro. Señor, toma en cuenta lo que han hecho ellos. Eso es lo que tú vas a hacer. Lo que te estamos pidiendo es que nos dé fuerza para proclamar la palabra del Señor, para hacer tu voluntad. Cuando humillados delante de Dios en oración, clames y busques y te rindas ante Él, entonces ahí, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces ahí verás la llenura de parte de Dios en tu vida. Verás cómo esta llenura de Dios viene a tu vida. No solamente a tu vida, viene a tu familia. No solamente a tu familia, viene a tu comunidad de fe. Viene a nosotros como iglesia. ¿Cómo? El libro de Hechos me muestra que en ese momento ellos, al recibir tanto las noticias malas como las buenas, ¿cuál es la mala? Me encerraron, dijo Pedro, juntamente con Juan, y nos amenazaron. Y dijeron que si lo volvemos a hacer, vamos a morir. Entonces ellos en oración dijeron, Señor, esto que está pasando lo dejamos en tus manos. Pero también en la oración dijo, pero Señor, lo que nosotros necesitamos es que nos des la fuerza de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos puedas llenar para proclamar el nombre de tu santo siervo Jesús. No mi nombre, no mi iglesia, no mi pastor, no mi líder, no el hermano que me cae bien, el nombre de Jesucristo, para que la llenura del Espíritu Santo pueda venir a mi vida, a mi familia, a mi iglesia.
Y el versículo 31, finalizando, señala y dice, y después de haber orado, y orado lo que les dije anteriormente, después de haber entregado las cargas y lo que no pueden hacer, y pedido al Señor que les dé la fuerza para seguir avanzando en el Evangelio, después de haber orado, tembló el lugar. Otra manifestación física del poder de Dios. Tembló el lugar en el que estaban reunidos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En oración fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y esta presencia no fue una presencia pedida con egoísmo, sino fue una presencia para poder proclamar el Evangelio del Señor a toda criatura y que todas las personas conozcan que solamente en el nombre de Jesucristo hay libertad, hay vida eterna y hay salvación. El lugar tembló. ¿Cuántas veces decimos, no, yo quisiera que mi congregación tenga 3 pisos? O yo quisiera que podamos hacer esto o aquello, o modernizar aquello. Hermanos, yo quisiera que este lugar tiemble con la llenura del Espíritu Santo, que podamos ser llenos de su presencia y cuando salgamos de acá podamos impactar a otras personas con nuestros testimonios, con nuestros dones, con nuestro mensaje de parte de Dios. Pero ¿cómo tenemos que hacer? La Biblia me dice, todos juntos unánimes oraron y fueron llenos de la presencia de Dios. En conclusión, mi querido hermano, mi querida hermana, lo increíble de todo es el que negó 3 veces a Jesús, Pedro, cuando abrió su boca, hizo que 3.000 personas se entregaran a Cristo. 3 veces negaste, 3.000 veces Dios te quiere bendecir. Si te pones humillado delante de Dios y entregas tu vida para que Él la pueda llenar de su presencia. El que negó 3 veces lleno de su presencia de Dios proclamó el mensaje y 3.000 personas recibieron a Jesús en su corazón. En esta mañana, para finalizar, quiero hacerte una sola pregunta. ¿Cuántas veces lo negaste en medio de tu prueba? ¿Cuántas veces le fallaste al Señor en medio de lo que estaba Él queriendo hacer con tu vida? ¿Sabes qué? Él quiere restaurarte en este tiempo. Él quiere sanarte en este tiempo. Y lo más maravilloso de todo, Él quiere llenarte de su presencia en este tiempo. Y que puedas ser ese instrumento de bendición para aquellos que necesitan en este tiempo el mensaje del Evangelio y de Jesucristo. Para esto Dios quiere que en este tiempo también busques y recibas esa llenura del Espíritu Santo. En esta mañana quiero pedirte que te pongas de pie para orar. La sociedad sigue hablando de un virus delta. Seguramente después apareció un gamma, un épsilon, no sé, porque tiene temor. Pero Dios quiere que haya un pueblo sin temor, lleno de su presencia, dando un mensaje a esta sociedad y decirle que en Jesucristo hay libertad, que en Jesucristo
podemos vencer nuestros temores y nuestros miedos. Que si en Jesucristo la sociedad y sus gobernantes se humillaran, es ahí donde Dios podrá trabajar y proclamar el Evangelio. Qué lindo saber, ¿no?, que el presidente o los diputados o algunos políticos nos estuvieran escuchando, digamos, por el mensaje que estamos dando. Quizás sí, quizás no, pero ¿saben qué? Yo solamente no soy la iglesia. Todos nosotros somos la iglesia. Todos nosotros podemos ser parte de este mover de mensaje de salvación y vida eterna. Pero en esta hora, hermano, bíblicamente, oremos al Señor y que este lugar tiemble. Ahí donde estás, inclina tu rostro delante del Señor y empezá a orar con el Señor, según lo que el Señor ha ido hablando a tu corazón en esta mañana. El Señor está buscando un pueblo lleno de su presencia. Y no mira tus limitaciones. Porque en esta mañana el Señor te pregunta, ¿cuántas veces me fallaste? ¿Cuántas veces me negaste? Y el Señor te dice, no importa, porque este es un tiempo de restauración. Porque ese es un tiempo en el cual yo quiero llenarte de mi presencia y quiero trabajar en medio de tu vida. Si lo hice con Pedro, que era cabeza dura, si pude trabajar con Pedro, no podía hacerlo con vos, te dice el Señor. Ahí en esta mañana, inclina tu rostro y empieza a orar y a decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Como tu hijo, como tu hija, Señor. Tú sabes cómo estoy. Sabes que te he negado, sabes que estoy lastimado, dolido. O sabes aquello que no se lo puedo decir a nadie. Y sabes que mi vaso no está preparado para ser llenado, Señor. En esta mañana humíllate delante del Señor, porque es el que limpia, el que sana, el que renueva tu vida. Señor, en esta hora queremos pedirte como pueblo en oración, que venga sobre nosotros la llenura de tu Espíritu Santo. Que nos renueves, nos llenes, Señor, de tu presencia en este tiempo. Pero no simplemente para demostrar que estamos llenos sin un propósito. Queremos ser llenos de tu presencia para poder ser mensajeros a una sociedad que necesita de tu amor, de tu perdón y misericordia. Queremos ser llenos de tu presencia para restaurar nuestros hogares, nuestras familias. Queremos ser llenos de tu presencia para poder llegar a nuestros trabajos y poder hablar de tu palabra. Queremos ser llenos de tu presencia para que nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe pueda experimentar y vivir, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros. Hoy unánime, Señor, estamos orando delante de vos. Y te rogamos, Señor, que tú nos llenes de tu presencia. Porque en tu llenura, Señor, tú nos sanas, nos restauras, quita todo temor de en medio de nosotros y nos das la convicción para seguir adelante. Señor, en este tiempo reconocemos, Señor, que necesitamos de vos. Amado Dios, orando, Señor, te pido por tu pueblo, para que tú puedas llenar de tu presencia sus vidas y puedas restaurar, animar, levantar, sanar y hacer tu obra en medio de ellos. Y si hoy
a través de cualquier medio, los que están presentes, Señor, se preguntan y dicen, pero yo no tengo ese Espíritu Santo, no tengo la presencia. Es hoy el día en el cual tú puedes entregar tu vida a Jesucristo y decirle, Señor, yo quiero que vengas a mi vida y que seas mi Salvador y mi Señor. Amado Dios, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Te damos el honor y la gloria y te rogamos que en este tiempo puedas soplar de tu presencia y puedas llenar nuestras vidas para cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, te damos el honor y la gloria en esta mañana. A ti sea el honor y la gloria, Jesús. Amén. Amén y amén. Si en este tiempo Dios te ha hablado, es un tiempo nuevo en el cual tú tienes que buscar a Dios. Si en este tiempo Dios está diciéndote quiero llenarte de mi presencia, es un tiempo en el cual tienes que buscar a Dios, porque su misericordia es para siempre y se renueva todos los días. Hoy el Señor está llamando tu vida para llenarla de su presencia. Que Dios bendiga su palabra y ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a Jesucristo, que tiene el control de nuestras vidas y quiere llenar de su presencia a todos nosotros? Dios nos bendice. Le voy a pedir a los que están ahí que nos estamos conectando el próximo domingo. Dios te bendice y acuérdate, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Qué gran abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separa.